le agradezco mucho al consejero electoral Roberto Ruiz que está aquí con nosotros. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, es el único consejero, Roberto Ruiz, es el voto en contra del dictamen que la Comisión de Fiscalización. Así es, Comisión de Fiscalización del INE determinó una sanción de 190 millones, números cerrados, ¿no? 190 millones de pesos en perjuicio del partido Morena por la creación de este fideicomiso por los demás. Y hemos hablado mucho, Roberto, sobre el tema de la solidez de un documento que además presenta el consejero Ciro Murayama, que no te lo platico, tú lo debiste haber visto seguramente mucho más detallado que nosotros, y que lo hemos platicado, que lo hemos detallado, que lo hemos presentado una noche en televisión, y que a nosotros no nos deja duda de que pues aquí hay una relación directa entre el uso de estos recursos para beneficio, dice Morena, o dice el comité técnico, ahora ya detallado el sábado, de la gente de este fideicomiso por los demás, pero que se relaciona mucho con Morena y que parece que van de la mano. Lo promueve más de alguna vez Andrés Manuel López Obrador en su calidad de dirigente nacional de Morena, habla de él como candidato a la presidencia de la República, presume en uno de los debates que finalmente ya entregó una cantidad de dinero, no recuerdo si 70 millones de pesos dijo en ese momento, pero pareciera que pues no hay cómo separar una cosa de la otra. Pero tú votaste en contra. ¿Por qué votaste en contra? Fundamentalmente, Manuel, porque considero que debió investigarse más. Por ejemplo, nunca se llamó a juicio, o por lo menos conocer la postura del propio comité técnico, que es una parte importante. En días recientes se conocieron posicionamientos de ellos, donde si hubiera obrado en el expediente pues precisamente su versión, hubiéramos podido contrastar más lo que se tiene con toda esa parte novedosa. Por ejemplo, el tema del domicilio, el tema de por qué aportaciones en efectivo, me parece muy importante. Casos concretos de ciertos depósitos quedaban como dudas de por qué eran mínimos y después se hicieron más grandes. Por otra parte, también tendríamos que haber investigado el destino final de los recursos, es decir, si se dieron a los ciudadanos afectados de los sismos. Esa parte siempre la hemos hecho. Nosotros vamos directamente con una muestra, le preguntamos a la ciudadanía, una, si recibieron el beneficio, en este caso el dinero, y dos, si fue condicionado, si hubo una relación ahí de sujeción para votar en determinada forma. Eso lo habría hecho totalmente un asunto electoral. Hoy el argumento precisamente de quienes se oponen a este asunto, resolución, es que no es un asunto electoral, sino que es un asunto privado. Entonces, esos dos elementos pudieron haber sido muy importantes dilucidarlos desde el inicio. Ahora, hemos escuchado también en más de alguna ocasión que se les dio derecho de audiencia a Morena, que se le dio derecho de audiencia, que se le explicó detalladamente, suponemos, a través de Horacio Duarte, que es la representación de Morena ante el INE, pero también argumenta el partido Morena que no sucedió esto. ¿Se dio o no se dio en lo que tú sabes? Lo que pasa es que ellos, entiendo yo, han sido congruentes en su postura. A mí no me preguntes, dice Morena en su respuesta. Pregúntale al fideicomiso, porque ellos pues son los que se hicieron cargo de esto. En eso ha basado fundamentalmente, entiendo, la defensa de Morena. Te equivocaste de ventanilla, INE, ve y pregunta en otro lado. Con el comité. Ahora, ¿está en la autoridad del INE llamar o haber llamado a los integrantes del comité técnico? Sí, totalmente, porque en las investigaciones hay algo que se llama técnicamente pues cumplir el principio de exhaustividad. Todas las líneas de investigación que se generen razonables, hay que agotarlas. Y una línea de investigación era precisamente no solo preguntarles, sino pedirles respaldos. Por ejemplo, se veía el sábado pues cajas y cajas de los recibos de entregas. Pues todo eso tendría que haber obrado en el expediente. Sí, saber si todas esas cajas son pura escenografía o verdaderamente son documentos que para ellos comprueban el objetivo final de su fideicomiso, ¿no? Y sobre todo, en realidad, ¿qué tanto está vinculado ahí Morena? Porque ellos decían, pues es que no están ni membretadas con el emblema del partido, pues es algo privado. Todo ese tipo de detalles, al final de cuentas, arman el caso, no
estos datos parciales que yo creo que eran insuficientes para resolver. Investigación exhaustiva. Aseguran los consejeros que votaron 10, ahora sí que 10, a diferencia tuya que votaste en contra del documento o en contra del proyecto que se aprobó y que genera una multa de 190 millones contra Morena. Dicen que fue una investigación exhaustiva. Pues si ellos sostienen, como lo han hecho, que bastaba revisar que se realizó un esquema de financiamiento, un fideicomiso, pues ya no es necesario ciertamente investigar más. Parten de esa premisa que lo único que debiera de sancionarse es haber elaborado un sistema paralelo de financiamiento. Yo lo que sostengo es, pues había un contexto de necesidad nacional de apoyar, todo el mundo hizo esfuerzos, el propio INE hizo esfuerzos privados de apoyar a trabajadores del INE. En ese contexto, yo creo que sí era importante entonces revisar que tuviera un fin electoral. El esquema por sí mismo... Comprobarlo. El esquema por sí mismo me parece insuficiente, o en todo caso desproporcionado multarlo con esa cantidad de dinero si el partido partía de la creencia en que actuaba dentro de la licitud. Diría de otra forma, hay una figura también de error de prohibición cuando tú como partido pues cometes un error pero creías que estabas actuando en la licitud. Se ven distintos los asuntos y se sanciona con menos. Yo creo que ahí está el debate. Quizás hubiese faltas formales, pero aquí se sanciona con todas las consecuencias. Máximo, porque dicen, al máximo, exacto. Sabían que estaban mal, esa es la hipótesis del INE, ¿no? Sabían que estaban haciendo mal y además lo volvieron a hacer. Es decir, hay dolo. Por eso es 2.5% la sanción total, ¿no? Esta parte del dolo habría que hasta revisarla, porque el dolo siempre está inmerso en las conductas, nos ha dicho el tribunal, no tendría por qué haber más incremento por un supuesto dolo. Me genera duda por lo que dices, debimos haber investigado más. Debimos haber hablado quizá, como en otros momentos nos ha informado el equipo del INE, fuimos a hablar con las personas, comprobamos el tema de que les dieron alguna dádiva, recibieron alguna despensa, quizá hablar con los beneficiarios de estos 2,400 pesos, debimos investigar más. ¿Tienes idea entonces cuándo comienza esta investigación? Porque sabemos algo de abril publicado por Reforma, sí, y luego ya muy pegadito al día 1, un documento muy completo que me parece que ya es como el proyecto que se presentó por parte de Milenio. Lo dice la propia resolución, la ampliación de la investigación ya para ver cómo operaba el fideicomiso, la naturaleza del fideicomiso, pues fue hasta el 15 de junio. Es decir, a 15 días prácticamente de la elección. Es algo que por lo menos debe llamar la atención. ¿Cómo era posible que un asunto de estas dimensiones, con tanta necesidad de investigación, de ir a campo, yo creo, pues tenía que, o podría elaborarse en 15 días? ¿Qué es la ampliación de la investigación, para entenderle bien? Ese es un tema importante. En realidad la queja solo inició por el partido quejoso, valga la redundancia. ¿Es el PRI? Sí, el PRI, decían ellos, dinero de las prerrogativas que habría ingresado al fideicomiso. En pocas palabras, pues dinero... O sea, recursos públicos desviados a otros fines no electorales. Se comprueba que no hay ningún peso de Morena hacia el fideicomiso, entonces el propio INE decide ampliar la investigación. Ese primer tramo entre la queja y se comprueba que no hubo, ¿cómo en qué momento es? Entiendo que la queja se presentó como 2 meses antes de la elección. El dato concreto pues está en la resolución, pero sí son estos ¿mediados tiempos. De abril, por ahí? Ha de haber sido. Por ahí va. Entonces se establece la queja, se comprueba que no tiene sustento y ahí se queda. Pues se decide por la Unidad Técnica de Fiscalización ampliar la investigación para ver cómo operó el fideicomiso. ¿Y por qué se amplía? ¿Por qué se determina ampliar? Porque consideran que hay riesgo de un financiamiento paralelo. Esa es la hipótesis que supongo tuvieron. Bueno, vamos a ir a pausa, Jonathan. Interesante todo lo que nos platica, lo que nos plantea aquí. El único consejero que votó en contra de este dictamen, pues 10-1 del pleno del Consejo del INE, precisamente
por la sanción que se le planteó, que se le ejecutó o que está vigente hasta esta mañana al partido Morena. Ya han impugnado el Tribunal Electoral de la Federación la tarde, noche de ayer, y bueno, pues ya, como nos decía hace un rato Marco Baños, está pues ahora sí que en la facultad del Tribunal Electoral tomar una decisión. Pues si bien parece, Roberto, no determina que lo repartido a las personas o presuntamente repartido a los beneficiarios en varios estados sea dinero del partido. Queda claro que no salió de las partidas oficiales. No está aprobado, o más bien está aprobado que no es dinero del partido, y no está aprobado que después ese dinero se haya ido al partido a una causa de gasto de campaña o incluso a financiamiento ordinario. Tampoco está aprobado eso. Exactamente, y nos llama la atención porque hay personas, por ejemplo, en el estado de Morelos, en Jojutla, que pues parece que sí son beneficiarios de los beneficios del partido Morena, afiliados, simpatizantes, y recibieron este dinero. Pero lo que tú nos dices es, ya no fuimos a hacer ese trabajo de comprobación, por lo tanto, para nosotros pues no puede ser firme esa deducción. Pues tendría que investigarse más. Nosotros no podemos prejuzgar con el alcance a esa investigación qué resultado se obtendría. Se tendría que volver a revisar. Ese es un escenario posible que puede llegarse a dar a partir de la resolución del tribunal, que nos diga, pues resuelve, pero investiga más antes. Otro escenario, ciertamente, ¿puede que confirme para investigar más? Sí, para investigar más. Otro escenario es que pues confirme, que diga, pues los partidos no deben de hacer esto. Otro escenario, pues, que revoque simple y llanamente diciendo pues que si era un fideicomiso privado. Hay distintos escenarios que se pueden dar a futuro. Consejero, dice usted, debió investigarse más, pero ya han surgido algunas investigaciones periodísticas y que mencionan, por ejemplo, la de Milenio, que dice que 53 personas eran afiliados a Morena. Este tipo de investigaciones, e incluso Milenio también muestra los documentos de que Morena tiene el mismo domicilio de donde se creó el fideicomiso. Este tipo de investigaciones, ¿a usted no le hacen cambiar su opinión y pensar que el fideicomiso sí fue irregular? No, porque de hecho eso dice el proyecto, bueno, ahora ya resolución, que quien convocó al fideicomiso es alguien de Morena, Andrés Manuel, que quien lo operó, los del el comité eran de Morena, los que lo repartieron era de Morena. No es nada novedoso, con todo respeto a estas investigaciones periodísticas. Yo lo que sostengo es que era una iniciativa de personas que comparten esa ideología, pues era un fideicomiso de los morenistas. No es razonable exigirles, uno, inmovilidad, y dos, pues que participaran panistas o priistas, perredistas, convocando y organizándose en el fideicomiso. Y sobre más temas que han surgido, por ejemplo el del domicilio, yo creo que eso debería estar en el expediente. Entiendo que hay un dicho del comité reciente que pues el domicilio legal del fideicomiso no es el de Morena. Lo que hicieron algunos de los personajes que repartieron el dinero sí fue dar el domicilio del partido, pero eso es algo distinto. Que algunas personas hayan dado, encargados de repartir el dinero, como domicilio el de Morena, es algo distinto a que legalmente el domicilio del fideicomiso haya sido el de Morena. ¿Qué platicaron con ustedes los consejeros, contigo los consejeros, que sí votaron en favor del dictamen sobre esto? ¿Hubo oportunidad de imponer contigo el tema? No, hay poco diálogo con ellos, pero sí con quizás algún par de consejeras, y lo que ellas señalan es que preocupa el precedente, y en eso entiendo, tienen razón. Ojalá que el tribunal deje claro todo esto, hasta dónde se pueden organizar pues personas que comparten una misma ideología, pues cuando suceda una desgracia de este tipo, y sobre todo quizás hasta poner reglas de pues grandes excepciones en que pudiera valerse organizarse para apoyar. Obviamente, si se empieza a ser recurrente, ahí sí las alarmas se tendrían que prender, por lo menos en mi caso, ¿no? Que los partidos no anden queriendo hacer fideicomisos. Desgracias siempre hay en distintas regiones del país, ¿no? O grandes problemas nacionales, pues por supuesto que los hay. Una manera paralela de beneficiarse, pareciendo que hacen labor social. Sí, el punto aquí es que fue una sola ocasión y fue con motivo de los sismos. Yo creo que ese contexto cuenta mucho.
El caso insistente de parte del equipo técnico también es que la cuenta está congelada, pero lo que nos informan en el INE, lo que nos ha dicho también las instituciones bancarias o las autoridades bancarias, es que no es como tal un congelamiento, sino hay un señalamiento a Morena para que no toque los recursos, no como tal para que entre o salga dinero. Pues más allá de los términos técnicos, lo cierto es que el espíritu de la resolución es ya no toques ese dinero y ya no lo vas a volver a usar porque es ilícito, o sea, es un financiamiento indebido. Entonces, creo que esa parte también tendrá que dar mucha claridad del tribunal. Pero si ahorita, por ejemplo, vamos a ¿cómo se llama el banco? Afirme. Y en un rato más, y depositamos, ¿sí reciben dinero en esa cuenta? Esa parte, lo digo sinceramente, lo desconozco porque ahí ya son normatividades pues de índole bancarios, financieros, que desconozco. Pero por lo pronto es un señalamiento o es una indicación del INE para no tocarlo, nada más. Sí, eso sí existe de parte del INE. Del INE. Bueno, pues ahora sí que ahí está el planteamiento, la explicación. Digo, genera muchas dudas. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos llegan, las reflexiones, la línea de tiempo de cómo se venían dando las cosas. Me llama mucho la atención esta idea, Roberto, sobre el momento en el que se genera la ampliación o se determina que se va a ampliar la investigación el 15 de junio, 15 días antes del proceso electoral, pero me llama la atención porque efectivamente días antes Milenio nos informa que el documento de proyecto ya estaba prácticamente listo y no se presenta. Es algo que discutí fuerte o se discutió fuerte en la sesión del Consejo, que lamentablemente este asunto se filtró y yo no quisiera que quedara impune esta situación porque suele ser ya una práctica cada vez más recurrente que los asuntos antes de conocerse en la comisión y después en el Consejo General pues se conocen en los medios, luego uno se entera como consejero incluso en algunos asuntos en la prensa antes que en las comisiones. Entonces es grave que eso esté sucediendo en el INE. Ahora, pero lo que me refiero es, ¿se pudo haber dado esta discusión antes de la elección y no se dio por la propia decisión de los consejeros? Bueno, si ya estaba el proyecto, eso lo tendrían que decir los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Yo no integro esa comisión. Tendrían que decir si ya estaba listo realmente antes de el 1 de julio y sobre todo pues qué deliberación tuvieron para el tiempo exacto de ya sesionar para ello. Ahora, finalmente, y en la parte ya de interpretación política, Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente, ha sido muy claro en enfatizar que esto es una venganza, ¿no? Sin entender todavía con claridad por qué una venganza del INE hacia él, si el trabajo que ha hecho el INE, pues hasta el último momento de elecciones, incluso dar claridad y certeza de que él ganó, ¿no? La votación, ya vendrá la calificación, etcétera, pero pues lo ha encabezado. ¿Es una sobrereacción de parte del candidato ganador en contra del INE? No, yo no haría glosa sobre sus declaraciones, tengo razones concretas, sobre todo que no se investigó suficiente para estar en contra del proyecto, y sí he anotado, lo cual está en el expediente, que esos fueron los tiempos del proyecto, ahora resolución. Un documento, pues no sé cómo utilizar una palabra quizá para poder comprimir lo que nos has dicho, Roberto, pero que sería una investigación insuficiente, como tú dices, una investigación... Pues no exhaustiva. No exhaustiva. Y así se votó y así se sancionó por lo pronto a Morena. Es correcto, así están las cosas. ¿Algo más, Jonathan? No, pues nada más. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros esta mañana, explicarnos. José Roberto Ruiz, consejero electoral del INE, el voto 1 en el 10-1 precisamente de la sesión de pleno del Instituto Nacional Electoral. Pues ahí está todo lo que nos ha dicho sobre el derecho de audiencia. No fue suficiente. La investigación que se hizo, se debió haber checado el destino final, los recursos. Vaya, pues bueno, esos son los argumentos. No convenciste el resto de tus compañeros, no, pero por lo pronto, pues el voto número 1. Finalmente, ahora sí que tú estás cerca de Morena, porque algunos decían, claro, pues es que seguramente está cerca de Morena, está queriendo quedar bien. ¿Está cerca de Morena? A ver, pongámosle el nombre y apellido, eso lo dijo el consejero Baños. Yo creo que quien no lo conozca, que le crea o que lo compre. ¿De plano? Muy bien, Roberto, muchas gracias.